Bueno, buenos días. Le damos la bienvenida al módulo quinto del curso anual de terapia intensiva 2023. La temática del día de hoy va a ser neumonía bilateral y pérdida de peso, manejo inicial y conducta como siempre. Los disertantes de hoy van a ser la doctora Mayra Vega, coordinadora del curso y coordinadora de la terapia intensiva, jefa del sanatorio La Cañada, Cosquín, el doctor Javier Mancuso, del staff de terapia intensiva, médico terapista también del Hospital Sayago, la doctora Cecilia Icardi, la infectóloga de nuestro hospital, la enfermera Antonella Colazo, del staff de la UTI del Hospital Domingo Fune, y la bioquímica Florencia Herrera, que se encuentra en la sección de bacteriología del Hospital Domingo Funes. Bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra al doctor Javier Mancuso. Bueno, muy buenos días. Comenzamos. Bueno, vamos a presentar el caso clínico. Es una paciente femenina de 34 años con antecedente de aborto y obesidad. También refiere pérdida de peso de aproximadamente 10 kilos en los últimos 3 meses. Consulta por disnea, clase funcional 4 y absceso inguinal. Bueno, comenzamos con los estudios. Durante el ingreso le pedimos el laboratorio. La paciente presenta este laboratorio con un hematocrito de 40, una hemoglobina de 13 con unos blancos de 6.000, unos neutrófilos segmentados de 77%, plaquetas 391.000, una glucemia de 112, función renal dentro de parámetros normales 0,57 con una urea de 0,33, el ionograma sodio de 138, potasio de 3,7, cloro 102, un láctico de 1,8, la procalcitonina de 0,15, un dímero de 1065, una PCR de 198, la bilirrubina total 0,17 y los gases arteriales presenta 7,45, un dióxido de carbono de 27, una presión parcial de oxígeno de 76 con un bicarbonato de 18 y exceso de base -4. Bueno, se le realiza una radiografía de tórax post intubación orotraqueal. Ahí vamos a observar la correcta colocación del tubo, la vía central, y podemos observar el infiltrado intersticial bilateral que presenta nuestra paciente. A continuación, nuestro diagnóstico de ingreso es un distrés respiratorio moderado secundario a una neumonía. Los scores de ingreso nos da un Apache 18 con una mortalidad del 29%, un SOFA de 8 puntos, en la cual está involucrado 3 de respiratorio, 4 de nervioso y hepático 1, y la paciente se encuentra en asistencia respiratoria mecánica, está ventilada en modo protectivo, en volumen control, con una FIO de 0,50, con una PIP de 10, una respiratoria de 20, un volumen 350, una presión pico de 24, una plató de 19, con una dinámica de 23 y una estática de 36. Se le realiza un TAC, vamos a ver el video. Obtenemos el informe de la misma y nos indica que tiene un infiltrado en vidrio esmerilado bilateral en los diferentes lóbulos con condensación en las bases a predominio del lado derecho. Bueno, ¿cuál es la sospecha de la etiología de esta paciente? Determinamos que era una neumonía atípica, se le hace un test rápido de HIV, le da positivo y solicitamos confirmación y se completa el laboratorio. En la serología, como podrán ustedes ver, nos da positivo para Epstein-Barr, para citomegalovirus y para toxoplasmosis. Y aparte confirmamos el test rápido, donde nos da que es positivo para la detección de los anticuerpos anti-HIV
el antígeno y el anticuerpo nos da positivo. Bien, enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana, SIDA. Vamos a hacer un pequeño reconto de esta etiología, donde vamos a ver que empezamos por parte del origen. Fue aproximadamente en el año 1981, donde en Estados Unidos se detectaron neumonías inexplicadas por neumocitis carini y también sarcoma de Kaposi. A partir de los años 83 se aísla el virus de la inmunodeficiencia humana y en el año 84 se demostró claramente que ese virus era el agente causal del SIDA. En el 85 se desarrolló el test ELISA, que permitió percatarse del alcance y la evolución de esta epidemia de infección por HIV, al principio en Estados Unidos y después en el resto del mundo. La etiología del mismo, ya sabemos que el agente etiológico del SIDA pertenece a la familia de los retrovirus humanos, dentro de la subfamilia lentivirus, y tenemos dos grupos, el VHI1 y el HIV2. La transmisión, como sabemos, tenemos de 4 maneras: el sexo desprotegido con pareja infectada, compartir agujas con una persona infectada, la transmisión de madre a feto y también la infección por productos sanguíneos. El diagnóstico: una vez que tenemos el test rápido de positivo de HIV, se hace una ELISA, donde si nos da positivo tenemos una nueva muestra con carga para la carga viral y junto con la relación de CD4 y CD8. Si es detectable, el paciente se confirma la infección. Si es indetectable, se le hace el Western blot. Si es positivo, se confirma la infección. Si es negativo, es negativo. Pero puede estar indeterminado, se tiene que tomar una nueva muestra y seguimiento. Definición: bueno, se considera SIDA a aquel individuo HIV positivo con menos de 200 CD4 y o por lo menos una enfermedad marcadora. Más de 200 CD4 se lo considera portador asintomático, pudiendo o no tener alguna enfermedad relacionada al HIV, no marcadora. Como ustedes ven ahí el cuadrito, se lo divide en categorías A, B, C, de acuerdo al recuento de linfocitos: más de 500, entre 200 y 500 y menos de 300. Así que vamos a hacer una aclaración con el tema de las enfermedades marcadoras, que vendría a ser la categoría C, y tenemos, vamos a nombrar algunas: candidiasis esofágica, criptococcus extrapulmonar, tenemos neumonía a repetición, neumonía por neumocitis carini, sarcoma de Kaposi, cáncer cervical invasor, encefalopatía atribuible al HIV. Son todas enfermedades marcadoras. Acá vamos a hablar un poco del tema de la detección, la mortalidad. Este cuadro nos muestra el periodo de infección del virus, tomando como referencia el recuento de linfocitos, la copia de la carga viral y las semanas y los años. Vamos a ver que tenemos una infección primaria, después vamos a tener la etapa del síndrome de infección aguda por HIV, que va de la semana 3 a la semana 9, después tenemos la latencia clínica, que va de varias semanas a años, y después tenemos las enfermedades oportunistas, que aparecen aproximadamente a partir de los 10, 11 años. La mortalidad. Bueno, en Argentina, la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes según sexo, como ustedes ven, desde el año 2010 hasta el 2020 ha habido una pequeña merma o baja. Aproximadamente se considera en mujeres el 1,6%, en los varones el 3,4% y en ambos sexos el 2,5%. Aproximadamente en Argentina hay 104.000 infectados de SIDA, se calcula 5.000 por año
y hay una tasa de indetección de aproximadamente el 13%. Bueno, continuamos con la doctora Mayra Vega. Bueno, vamos a ver las causas de ingreso a la terapia en pacientes con HIV. Dentro de las causas más frecuentes tenemos la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Secundarias generalmente a un proceso, una neumonía, la disfunción neurológica, las meningitis, por ejemplo, sepsis, menos frecuente, insuficiencia renal, sobredosis también, disfunción cardíaca, acidosis láctica asociada al tratamiento antirretroviral. Lo que tenemos enfermedades pulmonares en los pacientes HIV, vamos a tener las más frecuentes, las bronquitis agudas, neumonía bacteriana, las neumonías por pneumocitis girovensii, ya vamos a ir viendo después cada una. También se pueden presentar tuberculosis, citomegalovirus, aspergillus, criptococcus, histoplasmosis o herpes. Y también hay que hacer el diagnóstico diferencial con las enfermedades no infecciosas como sarcoma de Kaposi y linfoma no Hodgkin. Lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, es los infiltrados que vamos a encontrar a nivel de la patología pulmonar que nos pueden dar un indicio de qué patología es, aunque como se puede ver hay algunas que pueden tener distintas presentaciones. Por ejemplo, el neumocitis puede aparecer como un infiltrado intersticial difuso, pero también puede aparecer como una enfermedad cavitaria, igual que la tuberculosis. Después tenemos la presentación, una consolidación focal, que sería como las más típicas, por así decirlo, como el neumococo, algunas como nódulos o masas, como la tuberculosis, también con adenopatía ileal, como la tuberculosis o histoplasmosis. Entonces, bueno, hay que tener más o menos en cuenta, según lo que veamos en la radiografía o la tomografía, y nos puede dar un indicio de cuál es el germen causante. Vamos a ir viendo lo más frecuente, vamos a ver que lo más frecuente es la neumonía bacteriana, ¿sí? Si bien uno puede pensar en los gérmenes atípicos, primero hay que pensar en los gérmenes típicos, sobre todo en el surgimiento de los tratamientos antirretrovirales, ¿sí? Y es más frecuente la neumonía bacteriana que por PJ, ¿sí? Aún con recuentos de CD4 conservados, también tenemos que tener en cuenta los pacientes que hacen neumonía de repetición, 2 neumonías en un año. Bueno, en esos pacientes nos tiene que llamar la atención y hacerle justamente también el test de HIV si no tiene el diagnóstico. Obviamente que van a aumentar la frecuencia de neumonía cuando disminuyen los CD4 y los agentes van a ser comunes, los agentes de presentación van a ser los mismos que en un paciente no HIV como neumococo, hemófilus. Y después, si ya empieza a haber más inmunocompromiso, vamos a tener el Staphylococcus aureus, que nos puede dar, por ejemplo, en los pacientes que se inyectan drogas en forma endovenosa, y pseudomonas también con recuentos más bajos. Aún si los recuentos son más bajos todavía, de CD4 ya van a aparecer neumonías por micoplasma, clamidia, nocardia, rhodococcus, que podemos encontrar. Por ejemplo, en la plaquita, que tenemos un paciente con una neumonía típica, donde se ve bien el consolidado en el pulmón derecho. Del mismo paciente tenemos la TAC, algunos cortes de la TAC. Esto también es otra imagen de la TAC. Y la clínica va a ser similar a un paciente no HIV. Comienzo súbito, fiebre, tos que puede ser más o menos productiva, y puede o no estar el dolor pleurítico. Esto sobre todo hay que tenerlo en cuenta cuando no es HIV, sí que puede ser la primera manifestación o la primera llegada del paciente al hospital y nosotros le tenemos que hacer el diagnóstico. Después tenemos la neumonía por pneumocitis girovensii, ¿sí? Que esto es una enfermedad marcadora de SIDA, como lo dijo el doctor Mancuso. En estos casos ya tenemos un recuento de CD4 menos de 200 o CD4 menos del 15%. Y se va a presentar también con un infiltrado generalmente bilateral. Lo que va a tener es la presentación no va a ser tan aguda, sino que puede hasta llevar 2 semanas, por ejemplo, de presentación, tener disnea, y el paciente generalmente va a venir con hipoxemia, con una PO2 menor de 75, ¿sí? Otro marcador de mal pronóstico, además de la hipoxemia, es la elevación de la LDH. Si bien no es algo específico ni sensible de estas neumonías, bueno, se lo puede usar para seguimiento. Y bueno, en la afección bilateral que vimos. El diagnóstico de certeza se puede hacer con el esputo, que es bastante amplia la sensibilidad, entre 55 y 92%, pero con una especificidad cercana al 100%.
el lavado broncoalveolar, ¿sí? Un poquito ya lo vamos a ver más adelante con esto, o técnicas de fluorescencia o visualización microscópica. Lo que tiene de característico esto es también que la afección pulmonar actúa ahí, a nivel de los neumocitos tipo 2 y va a haber un problema en el surfactante justamente, y el paciente después puede evolucionar un distrés respiratorio. Acá vemos distintos casos, vemos una plaquita donde vemos el infiltrado bilateral, vemos una tomografía en este paciente, por ejemplo, lo que se puede ver, además del infiltrado bilateral, también se empieza a ver engrosamiento de los septos, ¿sí? Y se pueden ver también, por PJ se pueden ver cavernas, ¿sí? En este se ve un poquito mejor. Y este es parecido. Después, otra presentación que tenemos que pensar cuando tenemos afección pulmonar es en la tuberculosis, ¿sí? Causada por Mycobacterium tuberculosis. Es la principal causa de muerte en los pacientes con HIV a nivel mundial. Generalmente estos están en estrecha relación, o se aumentan los casos de tuberculosis con el aumento de los casos de HIV. Y también lo que aumenta es la reactivación de la infección tuberculosa latente, ¿sí? Y va a aumentar la progresión después de la infección o la reinfección. Es la manifestación más común, ¿sí? de la tuberculosis pulmonar, pero también podemos tener otros tipos de presentación de TBC, por ejemplo a nivel meningio, ¿sí? Hay una alta prevalencia igualmente de las formas extrapulmonares, ¿sí? Como decimos, puede ser a nivel del sistema nervioso. Acá vemos también algunos casos, nos vamos a enfocar sobre todo en la parte respiratoria, ¿sí? Como teníamos nuestra paciente que teníamos que pensar todos los diagnósticos diferenciales. Acá podemos ver también que afecta bilateralmente con predominio del lado derecho, y se ven las cavernas que pueden o no estar según el estadio de la enfermedad. Como vemos acá tenemos una primoinfección y vemos después la reactivación. Acá tenemos también algunas tomografías donde se pueden ver las cavernas. Esto también, a veces la presentación puede ser un paciente que no se conocía HIV y bueno, justamente tenemos que hacer el diagnóstico. Acá se presenta con una consolidación también tenemos derrame. Y lo más importante es que la tuberculosis es la principal causa de muerte entre las personas que viven con HIV, como dijimos, a nivel mundial. Esto también es una estadística acá a nivel de Argentina, donde se puede ver los números de casos de tuberculosis estudiados para pacientes HIV, que también se nota un descenso en los últimos años, pero sigue siendo casi cercano al 10%, o sea, la tasa sigue siendo bastante alta. Otra, como para ir resumiendo el TBC, lo que vamos a tener va a ser muy similar en los pacientes no HIV, pérdida de peso, fiebre, la sudoración nocturna, las enopatías, ¿sí? Que estas sí van a ser más frecuentes en los pacientes HIV positivos. Como dijimos, puede ser la TBC pulmonar, que va a ser la más frecuente, pero también podemos tener TBC ganglionar, que va a ser segunda en frecuencia, presentación también como meningitis, como abscesos, y también va a depender la clínica del nivel de recuento de CD4, ¿sí? Cuando el paciente esté avanzado, ¿sí? Un HIV avanzado, vamos a tener la extrapulmonar con compromiso obviamente del lóbulo inferior también, infiltrados difusos, TB miliar, o sea, va a haber mayor compromiso general. Derrame puede o no aparecer hasta el 20%, y lo importante es que tenemos que hacer la tinción de Sid-Nielsen en esputo, y también se puede hacer en los VAL. Como ven, no se puede aislar al 100%, ¿sí? Así que también nos tenemos que ayudar con todos los otros métodos complementarios. Otra cosa a tener en cuenta en los pacientes HIV es el citomegalovirus, que está presente en más del 90% de los pacientes con HIV. En realidad da pocas neumonitis, pero sí tenemos que pensarlo nos puede dar mucha retinitis, por eso si lo estamos sospechando, después lo vamos a ver con la infectóloga, es importante hacer lo que es el fondo de ojo, que se ve toda la afección. Puede haber coinfección con un PJ, es importante, bueno, como dijimos, el fondo de ojo. Si bien el diagnóstico es dificultoso, se puede hacer por biopsia, donde se buscan los cuerpos citoplasmáticos. Y también en el caso que sea afectación pulmonar, también se va a presentar como una neumonía bilateral,
que bueno, tiene que estar también en el diagnóstico diferencial de las otras patologías. La clínica también va a ser similar al PJ, por ejemplo, tos seca, fiebre, disnea, hipoxemia y, como dijimos, los infiltrados bilaterales. Y ahora vamos a seguir un poquito con el diagnóstico bacteriológico con la bioquímica. Bueno, yo voy a hablar un poco de cómo hacemos los diagnósticos bacteriológicos en estos pacientes con infecciones respiratorias. Como ya se dijo anteriormente, el tracto respiratorio corresponde al sitio de infección más frecuente de los pacientes con VIH, siendo los más comunes algunos que ya se nombraron: la neumonía por neumocistis, la neumonía por Mycobacterium, como la Mycobacterium tuberculosis, y las neumonías comunitarias, como por ejemplo la causada por el neumococo. ¿Por qué decimos que es importante establecer el diagnóstico? Para plantear un tratamiento dirigido específico a lo que está causando esta neumonía y así evitar el uso inadecuado de antibióticos, para desescalonar los tratamientos y rotar a la vía oral en el caso que sea posible, para instaurar una terapia óptima en casos particulares como son las neumonías por Mycobacterium, Legionella, neumocistis, hongos, influenza, para el caso de las neumonías causadas por neumococos o resistencia a la penicilina, para tratar los estáfilos aureus, meticilino resistente de la comunidad o para bacilos gram negativos. También es importante identificar microorganismos epidemiológicamente importantes como Mycobacterium tuberculosis, H1N1 y hantavirus. Según el tipo de infección que estemos tratando de estudiar, va a ser el tipo de muestra que nos va a servir. En el caso de las neumonías, vamos a tratar de recolectar esputos, aspirados traqueales, broncoaspirados, y también nos van a ser útiles en algunos casos las muestras de hemocultivo y de orina. Y bueno, yendo un poco a los tipos de técnicas que tenemos disponibles para el diagnóstico, vamos a hablar un poco de detección de antígenos. Se puede hacer el antígeno urinario para neumococos, que es la detección por inmunocromatografía sobre membrana, que tiene una sensibilidad del 80% a neumonías bacteriémicas. Es un panel muy parecido a este lo tenemos disponible en el laboratorio, donde marca el positivo o el negativo. Y otros antígenos que se pueden detectar son el antígeno urinario para Legionella, antígenos virales para influenza, virus sincicial respiratorio y adenovirus, esto en muestras respiratorias. También identificar el antígeno capsular del Cryptococcus, donde se utiliza la técnica de aglutinación en partículas de látex. En los pacientes con criptococosis pulmonar y HIV se detecta el antígeno en la mayoría de los sueros. Después tenemos la posibilidad de detectar el galactomananos para aspergilosis invasiva y también la detección de antígenos de Histoplasma capsulatum, donde se utiliza la técnica de enzima inmunoanálisis en muestras de plasma y de orina. Yendo un poco a los cultivos que hacemos, los hemocultivos están indicados en casos de neumonías graves que requieren internación y no tanto así para aquellas neumonías que se manejan en forma ambulatoria. Estos son los hemos con los que contamos en el laboratorio, los que tienen tapa azul para adultos, tapa rosa para pediatría. Las muestras de esputos que se van a cultivar se deben procesar dentro de los 30 minutos y no más allá de las 2 horas, y se debe tener en cuenta que en caso de que sea necesario conservarlas, se pueden conservar a 4 grados centígrados en heladera, pero teniendo en cuenta que algunas cepas de Streptoneumoniae pueden perder su viabilidad. Lo primero que se le realiza a estas muestras de esputo van a ser exámenes directos que nos permiten establecer desde el punto de vista citológico si el esputo es de buena calidad o no. Decimos que un esputo es de buena calidad y nos sirve para los cultivos de gérmenes comunes cuando tiene más de 25 polimorfos y menos de 10 células epiteliales, y de una calidad intermedia cuando tiene mayor a 25 polimorfos y entre 10 a 25 células. Esto siempre lo van a ver como una observación en los informes de aspirado traqueales o de esputos y sirve para jerarquizar y diferenciar aquellos microorganismos que son colonizantes o que están causando realmente una infección. Después lo que le hacemos a estas muestras respiratorias que nos llegan al laboratorio son diferentes técnicas de examen directo y coloraciones. En un fresco podemos observar algunos hongos filamentosos y levaduras, por ejemplo acá en la imagen,
Y después, dentro de las coloraciones que le hacemos la coloración de Gram. Acá es donde hacemos el recuento de neutrófilos y células epiteliales escamosas, y por donde podemos ver el predominio de bacterias. En el caso de haber diplococos gram positivos lanceolados, pensamos en Streptococcus pneumoniae. Si vemos cocobacilos gram negativos pleomórficos, sospechamos de Haemophilus influenzae, y si vemos diplococos gram negativos, sospechamos de Moraxella catarrhalis. Este es un ejemplo de una coloración de Gram donde se observan los polimorfonucleares y el predominio de diplococos gram positivos lanceolados, donde sospechamos del neumococo. Otras coloraciones que hacemos en el laboratorio son la coloración de Ziel-Nielsen y de Kinshu para visualizar los bacilos ácido alcohol resistentes o ácido resistentes. Este es un ejemplo de una coloración de Ziel-Nielsen donde se observan los VAR positivos rosas, y esta es una coloración de Kinshu positiva para nocardias. Otra coloración posible para hacer estas muestras respiratorias son la coloración de Giemsa, donde vemos la celularidad y los elementos micóticos, por ejemplo los acúmulos de neumocistis, acá están indicados por las flechas. Y para ayudarnos también al diagnóstico de neumocistis, también se pueden hacer otras coloraciones como la metenamina plata y blanco de calcofluor. Estos son ejemplos de esas coloraciones positivas para neumocistis. Bueno, aparte de todos esos exámenes directos y coloraciones, realizamos cultivos, por ejemplo cultivo para gérmenes comunes, donde dentro de las 24 a 48 horas obtenemos este tipo de crecimientos. Este crecimiento es el ejemplo del neumo, y a partir de estos cultivos podemos hacerles tipificación y antibiograma, donde vemos este tipo de crecimientos en los antibios. Ante una sospecha clínica o epidemiológica de TBC y en pacientes inmunocomprometidos, se usan también otros medios de cultivo, por ejemplo este cultivo de Laustin-Jensen, que es cultivo específico para Mycobacterium tuberculosis. Estos son los crecimientos que se observan cuando hay Mycobacterium en la muestra, y a partir de estos cultivos, que pueden llegar a demorar entre 2 a 3 meses, se pueden hacer tipificaciones y antibiogramas también. Después tenemos los cultivos para hongos. Acá tenemos el ejemplo del crecimiento de uno, donde a partir de los cultivos también nos sirven para tipificación y de enfrentar los antifúngicos. Este es un diagrama un poco resumiendo un poco lo que se dijo antes de los laboratorios, de las radiografías para el diagnóstico de neumocistis, donde el diagnóstico termina siendo por las coloraciones y las inmunofluorescencias que se le pueden hacer a estas muestras pulmonales. Este es un esquema diagnóstico de tuberculosis, donde también resume un poco todo lo que se estuvo hablando, donde el diagnóstico se hace por vaciloscopía, por cultivos, y mencionar también que tenemos la posibilidad de hacer GenExpert, lo está haciendo el Hospital Tránsito Cáceres, donde podemos enviar las muestras y en el transcurso de la semana tener ya los resultados, a diferencia del cultivo que por ahí demora entre 2 a 3 meses, ya tener la confirmación de si hay genes de presencia de Mycobacterium tuberculosis y también si hay genes de resistencia para rifampicina. Y también no lo puse en las filminas, pero también tener en cuenta la posibilidad de derivar muestras para FilmArray, eso lo está haciendo el Hospital Rawson, donde también por técnicas de PCR en tiempos mucho más acotados se puede tener resultados de qué está causando la neumonía. Y esto es un poco para comentarlo, no hace el diagnóstico inicial de la paciente de este caso clínico, pero sí tuvo que ver con sus días de internación acá en la terapia. Esta es una imagen de una lista que publica la Organización Mundial de la Salud de patógenos prioritarios para la identificación y para la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos, donde los clasifica según prioridades y nombra como prioridad crítica a la Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosas resistentes a carbapenemes y enterobacterias resistentes a carbapenemes. Durante su internación en la terapia, esta paciente se le aislaron estos 3 microorganismos de prioridad crítica. En diferentes muestras se los aisló en aspiradotraqueales y en hemocultivos. Y este es un poco nuestra estadística. Esto está sacado en el periodo de julio 2022 y julio 2023 de las muestras que se procesaron de aspirados traqueales acá de pacientes de la terapia.
donde observamos un porcentaje de aislamiento de Acinetobacter multiresistente del 27%, bacilos gram negativos con carbapenemasas en un 12%, que están incluidos KPC y metalobeta-lactamasas, donde los bacilos gram negativos fueron Klebsiella, Enterobacter y algunas Serratias que también produjeron KPC, y Pseudomonas aeruginosas resistentes a carbapenemas en un 3%. Esto es como para tener en cuenta el perfil de sensibilidad de los Acinetobacter baumannii multiresistentes que tenemos acá en la terapia. El porcentaje de sensibilidad para amica fue de casi un 3%, de minoxiclina un 38%, tige un 12%, rifampicina un 56%, ampisurlactam el 0% fue sensible. El colistin veníamos con una sensibilidad del 100% y ya en las últimas muestras hubo Acinetobacter resistentes a colistin. Y este es el perfil de sensibilidad de los bacilos gram negativos productores de carbapenemasas de estas muestras. Amica tuvo casi un 30% de sensibilidad, colistin entre las dos carbapenemasas, ¿no? Colistin entre casi un 60%, fofo 80% aproximadamente y minoxiclina casi llegando al 40%. Ceftavi tiene este porcentaje porque las metalobeta-lactamasas son resistentes naturales a la Ceftavi. Por ahora nuestras KPC son 100% sensibles a Ceftavi. Esto, bueno, a modo de comentario. Vamos a hablar un poco del tratamiento en los pacientes en una forma más o menos genérica. Generalmente todos estos pacientes lo que digamos, la mayoría de las causas que tienen más frecuentes de gérmenes, de las micobacterias es la Mycobacterium tuberculosis, de los hongos es el Pneumocystis jirovecii, como estuvimos hablando. Hoy en día se clasifica el Pneumocystis jirovecii como un hongo por un tema de las características de la pared del mismo. Hace un tiempo atrás se lo consideraba un parásito. Como causas menos frecuentes podemos tener Pseudomonas, Estáfilo, pero siempre hay que tratar de tenerlos presentes, por eso se piden los cultivos, por el tipo de tratamiento. De los otros hongos como Cryptococcus, Histoplasmosis, también pueden ser causas. ¿De qué vamos a tener de tratamiento de elección? En todo paciente que ingrese a una terapia, iniciar un tratamiento para gérmenes comunes. Vamos a iniciar ampicilina sulbactam, 1,5 gramos cada 6 horas, más claritromicina de 500 miligramos cada 8. La opción a la claritro puede ser acitromicina. Si el paciente no está en asistencia respiratoria mecánica, se puede reemplazar por acitro de 500 cada 24. Y para tratamiento específico que siempre vamos a iniciar es Bactrim. El Bactrim sabemos que es el Bactrim, la dosis es de 15 a 20 miligramos kilo. Sepan que tienen sulfa, que pueden dar alergia, para tenerlo en cuenta en estos pacientes. A esa dosis la tenemos que dividir entre 3 a 4 dosis. Tener en cuenta su neutropenia, aumenta el potasio y aumento también de la creatinina por el tema de la función renal. ¿Qué vamos a hacer en pacientes cuando son alérgicos a las sulfas? Podemos solicitar Dapsona. Sepan que el programa da Dapsona, así que si no tenemos en el momento se puede dejar Clinda como una alternativa, maprimaquina, que también hay que solicitarla, pero bueno, son de los tratamientos alternativos. El Bactrim sabemos que va a producir leucopenia, así que hay que iniciarle leucovorina, nunca olvidarnos de eso. En los pacientes, bueno, en los pacientes que tienen una neumonía que cursan con hipoxia, con una PO2 menor a 60, hay que iniciarle corticoides vía oral si el paciente va a ser de manejo ambulatorio, y si no endovenoso se lo puede reemplazar por la hidrocortisona. Es muy importante iniciar los corticoides. Sepan que cuando uno inicia el tratamiento para lo que es un germen como el PJ, se va a empezar a romper la pared del mismo con los días y va a aumentar la inflamación a nivel del pulmón por irritación. Entonces hay que indicar corticoides, porque lo más probable es que el paciente con el transcurso de los días, en vez de presentar una mejoría clínica, empeore.
Entonces nunca olvidarnos de colocarle los corticoides a estos pacientes. En qué caso, aunque tengamos dudas, porque muchas veces el planteo es cuando ingresa un paciente y si es tuberculosis le viene a ser bueno, no, lo más frecuente es que sea un PJ más que una TBC, y en caso de que sea una tuberculosis suspenderemos y iniciaremos tratamiento dirigido como para tuberculosis. La leucovorinina nunca olvidarnos. No se reemplaza por el ácido fólico, que sabemos que actúa en un nivel diferente. Entonces lo que le demos de ácido fólico no va a ser absorbido y no va a servir. Y las dosis que usamos de Bactrim son dosis muy altas en estos casos. Eso con respecto al tratamiento. Vamos a hablar un poquito sobre el manejo inicial de estos pacientes. En este caso, de la paciente que nosotros tuvimos, el caso que se planteó ahora, fue una paciente que tuvo un diagnóstico reciente en el contexto de una internación. Sabemos, en este caso esa paciente fue uno de los casos que no quería darle información a su familia. Ellos están avalados a no emitir su diagnóstico a nadie por la ley de SIDA nacional, que es la 23798, donde el diagnóstico es confidencial, solamente le compete a la persona y la persona decide a quién se lo dice y a quién no. No nosotros ni nadie más. Después tenemos otros contextos. Podemos tener un paciente con diagnóstico conocido que haya abandonado tratamiento, o un paciente que venga en el momento que requiere internación, que esté con tratamiento, pero que igual esté en un estadio C3 porque tenga niveles de CD4 menores a 200. ¿Qué vamos a hacer en estos casos cuando uno ingresa un paciente? Ver todos sus antecedentes epidemiológicos. ¿Para qué queremos ver los antecedentes epidemiológicos? Para ver qué oportunista podemos pensar, si podemos pensar una histo, cripto, si hay antecedentes de tuberculosis, zona donde vive. Es muy importante tener en cuenta eso. Si está tomando alguna medicación concomitantes, a lo mejor a fines de ustedes no, para inicio de tratamiento antirretroviral sí, las alergias. Ver las enfermedades concomitantes y los antecedentes heredofamiliares. Sepan que lo que es el virus de lo que es el HIV produce una inflamación multisistémica. No solamente va a repercutir en el nivel de defensa, sino que está muy asociado a lo que es elevación del riesgo cardiovascular. Entonces estos pacientes sí o sí hay que hacer una evaluación completa. Generalmente tienen síndromes metabólicos producidos por el mismo virus. Entonces hay que tener en cuenta todo eso en el momento de que uno vamos a tratar con ellos. El tema del consumo de drogas, alcohol, va a ver con el tema de la adherencia y también con el tema de las interacciones, el tema del cigarrillo. Sabemos que estos pacientes generalmente van a tener cándida, pueden tener leucoplasia oral vellosa, que es muy común, y eso hay que tener, lo que es el cigarrillo, predispone a que lo hagan. Ver las vacunas, porque completarlos, y en caso de mujeres hay que ver si están en edad fértil para saber el tema, si están con algún método de anticoncepción, por el tema de interacciones y que muchas veces los antirretrovirales pueden disminuir el efecto de los anticonceptivos, sumado a su deseo de maternidad para poder programar, digamos, un embarazo futuro y brindar asesoría. En cuanto a tenemos que ver los signos vitales, el índice de masa corporal total, tratar de hacer un examen físico completo, ver el tema de los ganglios. ¿Por qué? Porque nosotros en los ganglios podemos tener propio del HIV, que produce una linfadenopatía generalizada, o a veces pueden requerir biopsia si uno inicia el tratamiento antirretroviral y eso no mejora, porque podemos tener una histoplasmosis diseminada, un linfoma de Hodgkin, que es muy frecuente en ellos, o alguna tuberculosis extrapulmonar. En cuanto al examen dermatológico, es muy importante revisarle la piel a ellos porque tienen mucho impacto en piel la mayoría de las lesiones que vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos lo que son lesiones compatibles con histo. Se ven este tipo de lesiones, parecen lesiones por rascado, pero no. Tienen siempre como un halo más rosadito, con un centro más blanco. Nosotros en estos casos se hace una biopsia de piel o se puede hacer un escarificado de lesiones, lo que tengamos más disponible. Esto es un cripto. Esto es una angulomatosis basilar. Que se ve muy frecuente en muchos pacientes, bueno, acá no, pero hay muchos pacientes que lo tienen. Es el tema del examen de las mucosas de la boca, esto es una histoplasmosis. Sepan que la boca de los pacientes nos dice mucho, se ven muchas lesiones por criptos, aparte de cuando uno ya tiene un muguet puede sospechar que tiene un compromiso en el esófago.
y uno puede hacer un tratamiento oportuno sin que evolucione una esofagitis que requiere internación después para tratamiento endovenoso porque no puedan tolerar la vía oral. Eso es una histo. Sepan que son lesiones agresivas también. Muchas lesiones por CMV también podemos ver en boca. En la parte neurológica tenemos que revisar bien a estos pacientes porque pueden tener a veces signos de foco. Generalmente cuando tienen algún foco consultan, a veces no pasan muy desapercibidos. ¿Y qué podemos ver en eso? Toxoplasmosis cerebral, Chagas, estamos en una zona que es endémica de Chagas, o un linfoma primario. Con respecto a las meninges, a síntomas meningios, en ellos a veces nos va a venir como una meningitis de libro, a veces el paciente solamente refiere a una cefalea que no cede, que no significa que sea una cefalea intensidad 10 en 10, y uno hace una PL y se encuentra que tiene una meningitis por cripto. Y lesiones periféricas, es ya más del neurólogo, pero bueno, generalmente lo pueden dar algunas patologías, pero está más relacionada con los antirretrovirales. El laboratorio, ya que vamos a impedirle cuando le pedimos un laboratorio a ellos, siempre hay que hacerlo completo, agregar lo que es el hepatograma, un perfil lipídico, pedirle calcio, fósforo y magnesio, porque muchas veces las drogas que nosotros usamos interfieren en ese metabolismo y nosotros tenemos que ir controlándolo. La vitamina D, sabemos que ellos tienen como un déficit en el cual a veces hay que reponer. Y ya pedirle serologías para todo, BDRL, Chagas, que hay que pedirle HAI, el IFI o el ELISA. El diagnóstico de Chagas siempre se hacen con dos serologías reactivas. Toxoplasmosis, IgG, IgM. Si es positiva, no se vuelve a repetir, simplemente se va a pedir después los estudios complementarios para ver si tiene alguna reactivación en algún sitio. Las hepatitis B, para pedirlo completo, si no sabemos si tiene esquema de vacunación o no. Si tiene esquema de vacunación, le pedimos, no hace falta, se puede pedir el antiantígeno de superficie y solamente un core. El core es importante porque nos va a servir para saber si estuvo en contacto o no y si ha hecho anticuerpos o no el paciente. Hepatitis C y hepatitis A. La hepatitis A la pedimos porque si no ha tenido, se indica la vacunación, ya que tiene un riesgo de mayor predisposición a hacer una hepatitis fulminantes. El antígeno para cripto, que estuvo hablando de la FLAP, generalmente lo pedimos si los CD4 son menores a 100. Placa de tórax y ecografía abdominal. Sale a todos estos pacientitos. La evaluación cognitiva, ¿por qué hablamos de la evaluación cognitiva? Sepan que hay una demencia, cuando los pacientes están muy avanzados en sus estadios, hay una demencia, se produce demencia por HIV, que es muy común verlo, o LEM, ahí habría que hacer los estudios complementarios, pero hay que tener en cuenta, hablar con las familias, si ven algún cambio de conducta, cómo viene el paciente. El examen oftalmológico es muy importante en ellos porque hay mucho impacto de todas estas patologías. Por ejemplo, esto es una toxoplasmosis tratada a tiempo, el paciente puede ver. Si no lo tratamos a tiempo, el paciente pierde la vista. Estas son lesiones, por ejemplo, por un cripto y podemos ir viendo cómo evoluciona. Y esto es una retinitis por CMV. ¿Por qué nos sirve siempre el fondo de ojo? Y nosotros muchas veces insistimos en cuanto a la iniciativa de un tratamiento antirretroviral, que eso lo manejamos más a los infectólogos. Hay patologías en las cuales está contraindicada el inicio del antirretroviral si no está por lo menos iniciado el tratamiento de las infecciones oportunistas. ¿Por qué? Porque si el paciente mejora, digamos, su estado de inmunidad y produce un síndrome de respuesta inmunológica sistémica, lo que puede llegar a producir es que empeoren las lesiones y el paciente pueda perder la visión. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que evaluar todo el examen físico en las zonas genitales para ver verrugas, evaluar si hay alguna HPV, alguna lesión, algún cáncer por ahí, y en las mujeres nunca olvidarnos del PAP y la COLP y salud mental para el tema de la valoración del paciente y cómo está llevando el diagnóstico. ¿Tengo alguna? No puedo pasar. Bueno, en cuanto a los específicos, vamos a pedir los recuentos de CD4 y CD8. Generalmente las nuevas guías lo que hablan que solamente con el recuento de CD4 es suficiente. Nos va a hablar del estado inmunológico del paciente, estuvieron hablando previamente. Nos sirve a nosotros para saber, los CD4 se llaman NAIR, los primeros CD4, y es de nosotros sabemos de dónde empezamos con este paciente. La carga viral nos sirve más que nada para ver respuesta terapéutica al tratamiento antirretroviral,
Y los diagnósticos hoy en día se hace, no está mal lo que se dijo previamente, pero hoy lo que se está usando es un test rápido, positivo, con ese generalmente se hace el primer ELISA, y después se envía muestra para hacer un ELISA como un segundo ELISA confirmatorio y una carga viral. Ya con eso tenemos el diagnóstico viral. El Western blot no se está utilizando últimamente por una cuestión de tiempos y de demora en el diagnóstico. Hay casos como pacientes elite control que la carga viral es negativa y ahí deberíamos hacer un Western blot para confirmar diagnóstico. En cuanto a la internación no es problema, pero sí con los pacientes ambulatorios generalmente habría que citarlos para dar los resultados de los laboratorios, sean positivos o negativos, para valorar si hay que pedir controles a los 6 meses. A veces uno puede tener un paciente que esté en un periodo de ventana y uno tenga que volver a repetirlo. Hoy en día con la carga viral, si pedís carga viral no, porque se acorta el periodo a 7 días, pero sí para los que son ELISA y más los test rápidos. Con respecto a la paciente que estuvo internada, también aparte de haber presentado la neumonía por JC, también complicó con una enfermedad invasiva por CMV. Tuvo que recibir tratamiento con ganciclovir y obtuvo una buena respuesta, digamos, al tratamiento, pero tenemos que saber que estos pacientes son bastante complejos y hay que estudiarlo de una forma integral. Y nada más. ¿Quieren decir? Está bien. Bueno, yo voy a hablar sobre el personal de salud, los riesgos de transmisión y no transmisión del VIH. Como sabemos, en la actualidad, el virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH, sigue siendo uno de los mayores problemas de salud pública mundial. Es decir, que su transmisión persiste en todos los países y en algunos de ellos en las nuevas infecciones está aumentando cuando antes estaban en descenso. La enfermedad no tiene cura, pero gracias a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento que existe hoy en día, los pacientes pueden tener una vida larga y saludable. Según la OMS, el Fondo Mundial y el ONU-SIDA cuentan con estrategias mundiales contra el VIH que están en consonancia con la meta 3.3 del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Es decir, que el objetivo para el 2030 sería que el 95% de las personas que tienen VIH deberían estar diagnosticadas, el 95% deberían estar tomando un tratamiento retrovírico y el 95% de los casos tratados deben tener suprimida la carga viral para el beneficio de su salud, como para reducir la transmisión también. Decimos que la minimización del riesgo de transmisión iatrogénica por parte del personal sanitario infectado garantiza la seguridad del paciente y es posible adoptando tanto las precauciones universales como ciertas medidas de ajuste individualizadas cuando sea preciso. La categorización según las actividades laborales que desempeña añadido al valor de la carga viral en sangre es importante para la valoración de aptitud, la cual sería valorada individualmente. Es decir, que cuáles son los principales principios universales de bioseguridad: el autocuidado, la universalidad, las barreras de protección y las medidas de eliminación. Algunos de estas medidas de protección deberían ser cubrirse la boca y nariz al toser, al estornudar, higienizarse las manos después de algunos procedimientos o el contacto con las secreciones del paciente. La separación espacial de los pacientes entre sí cuando hay síntomas respiratorios febriles agudos y secarse minuciosamente con una toalla descartable al cerrar el grifo, por ejemplo, alguna de esas medidas. Los tipos de exposición accidental según la ocupación. En 1984, uno de los primeros casos de transmisión en personal de salud fue en el continente africano a una enfermera por un pinchazo con un paciente que tenía la enfermedad del VIH.
podemos decir que los tipos de exposición más frecuentes son los pinchazos por agujas, salpicaduras, otros instrumentos cortantes o aerosoles. Y se han hecho estudios donde se detectó que la principal profesión que tiene riesgo de contraer esta enfermedad por estos tipos de exposiciones fueron enfermeras con el 60%, posteriormente médicos, laboratistas y otras profesiones. De hecho, este tipo de contacto de transmisión, digamos, al personal de salud suele ser la menor forma de transmisión, con el 0,1% casi de la transmisión, pero el riesgo existe, digamos. El personal de salud se lo puede clasificar en 3 categorías según el riesgo con el que se transmite el virus asociado con la sangre, digamos. En la categoría 1 se le clasifica con procedimientos asociados al personal sanitario según el nivel de riesgo de transmisión sanguínea de patógenos. Esta categoría 1 se le identifica como procedimientos con riesgo mínimo de la transmisión de virus transmitidos por la sangre, como por ejemplo procedimientos preventivos de rutina dentales, procedimientos cosméticos, exámenes rectales o vaginales de rutina, suturas de superficie menor, flebotomías periféricas electivas, realización de procedimientos endoscópicos de tracto gastrointestinal, tales como la sigmoidoscopía y la colonoscopía, procedimientos quirúrgicos robóticos remotos o asistidos por ordenador, entre otros. En la categoría 2, los procedimientos para el que es teóricamente posible, pero poco probable la transmisión de los virus transmitidos por vía sanguínea, se los considera como la anestesia local de la cirugía oftalmológica, anestesias locales de operaciones de prótesis, endodoncia y procedimientos dentales, procedimientos quirúrgicos orales menores, procedimientos locales menores, como por ejemplo incisión de la piel, drenaje de absceso, procedimientos cardíacos percutáneos, otros procedimientos ortopédicos percutáneos, broncoscopías, inserción y mantenimiento de líneas de anestesia, procedimientos ginecológicos, procedimientos urológicos, procedimientos endoscópicos, procedimientos vasculares menores, las amputaciones, el aumento de senos o reducción, procedimientos de cirugía plástica, tiroidectomía, endoscopía de oído, nariz y cirugía de garganta, cirugías oftálmicas, asistencia con un parto vaginal sin complicaciones, los procedimientos laparoscópicos, procedimientos con toracoscopio, procedimientos nasales endoscópicos, bueno, entre otros. Y en la categoría 3, que es de mayor riesgo, son procedimientos para el que existe un riesgo definido de transmisión de virus transmitidos por la sangre que han sido previamente clasificados como propensas a exposición. Se las consideran a las cirugías generales que incluyen nefrostomía, cirugías abdominales abiertas, donde tengan mayor contacto de sangre, las cirugías orales general incluyendo extracciones quirúrgicas, trasplantes, cirugías abiertas extensas en cabeza, suturas para detener las hemorragias y el masaje cardíaco interno, o cualquier procedimiento quirúrgico abierto con una duración de más de 3 horas. Podemos decir también que esta clasificación en el personal de salud tiene que ver también con otros factores de riesgo que incluyen, por ejemplo, la carga viral del paciente, porque hoy en día, digamos, el paciente puede ya tener una carga imperceptible si persiste con su tratamiento. Uno de los factores también de riesgo de transmisión es la frecuencia con que el trabajador sanitario sufre heridas, ya sea por cortopunzantes o pinchazos, lo que van a definir, digamos, el riesgo hacia el personal. Estos factores de contaminación son numerosos, el riesgo individual varía según la función de la gravedad de la exposición, particularmente de la importancia del inoculum. En la práctica, los accidentes más graves son aquellos en los que la herida es profunda y donde la cantidad de patógeno en la sangre del paciente frecuente, o sea, es decir, la carga viral, si es elevada,
El riesgo también es mayor si la aguja utilizada es hueca y de grueso calibre, y mucho peor que con una aguja de sutura. Muchas gracias. Por el tema de los accidentes laborales, lo que va a definir es eso, más que el tipo de práctica, sino la carga vial del paciente al momento de tener un accidente, el tipo de vía, orina, líquido pleural, eso realmente no transmiten, salvo que tengan sangre macroscópicamente visible, es como que saliva tampoco, salvo que presente con una gingivorragia, tenga un sangrado o algo, contacto con mucosas de riesgo de transmisión es bajo. Y el que más riesgo tiene claramente es una herida profunda que sufre un corte y entre contacto con la sangre o un pinchazo con una aguja hueca, que el riesgo es más o menos del 0,4%. Claramente en esos casos se toma la medicación, la profilaxis por exposición para disminuir el riesgo de transmisión. Hay que siempre tenerlo presente en cuanto a lo que es archivo.